¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a un programa más. Bueno, el segundo. Programa más. Bueno, podcast, emisión. Un show más. Un show más. De la guardería de Satán. Me encuentro con mi amigo Paquito. Yo soy Arturo. Bueno, está o el Garras, como nos quieran decir, conocer. El me agarras. El que me ha. Los pájaros, güey. Las patas, güey. Esa madre. El que orina las patas. O las placas de los coches. Hijo mío. Pues bueno, lo que nos trae esta noche aquí a esta nueva clase de la guardería de Satán es un personaje muy famoso, del cual vamos a platicar un poco, que es conocido como John Wayne Gacy Jr. o Pogo el Payaso, uno de los asesinos más prominentes, más desalmados y más retorcidos, creo yo, que ha tenido los Estados Unidos. Es uno de los más rockstars, ¿no? También. Porque fue, bueno, más adelante vamos a estar viendo, influenció mucho a la cultura que conocemos, tanto en el cine, literal, en música, también varios artistas sacaron rolas para ese vato. O lo iban a visitar, ¿sí? a cotorrear con él y a tomarse fotos, se volvió muy famoso, muy mediático y pues como cualquier asesino serial, que son de ego muy elevado, pues a él le encantaba, le ultramamaba toda la atención, era un ególatra. Sí. Ególatra, sociópata, todo un poco. Pues cuéntanos, Paquito, ¿qué? Mira, este cabrón llamado John Wayne Gacy Jr. nace en Chicago en 1942, un 17 de marzo. Este güey era hijo de John Samuel Gacy. Su papá, fue un abusador, fue un alcohólico, golpeador y sobre todo algo que marcó mucho en la carrera de John Wayne Gacy era la homofobia que él vivía, ¿no? Este caso que se refleja muchas veces, que es muy común en esta gente que es homosexual, pero no se quiere aceptar a sí mismo, entonces comienzan a tener odio hacia la gente homosexual. De hecho, creo que el 90% de los homofóbicos son homosexuales de closet. Eso y también tiene mucho que ver la época. Estábamos hablando que fue cerca de fue en los 70s. El vato estuvo en fue ya la Segunda Guerra Mundial. No, este güey, no fue a la guerra. Sí fue a la guerra. No, este güey nació en 1942. Este güey empieza a ser como muy apegado a sus hermanas, a su mamá, y su papá siempre lo tachó de maricón, de niño de mamá, o sea, como también era como muy amanerado, sí, pues obviamente como, bueno, homosexual, mostrando sus primeras, señales de que era homosexual. Y el papá lo tundía duro, lo golpeaba, lo ofendía. ¿Sabes en qué punto fue que lo empezó a tachar así, güey? Hay una de los primeros golpes así cabrones que tiene Gacy en su vida. Este güey va a pues no recuerdo si era exactamente un supermercado, güey. Uh-huh. Entonces el vato anda por ahí, ve un camioncito, güey, y el vato se lo roba. Uh-huh. Entonces, ya estando en su casa, su mamá se da cuenta, güey. Uh-huh. Le dice que pues la neta la cagó, güey. Van y regresan a la tienda, güey. Regresan el carrito. Gacy pide disculpas por el robo. Y ya cuando están en su casa, güey, su jefe se entera de esto y lo empieza a madrear, güey. Y su mamá entra a hacerle el paro de, oye, güey, tranquilo, que ya lo solucionamos, pidió perdón. Y el vato, al ver que su mamá lo estaba protegiendo, en este punto es cuando el papá lo empieza a tachar de homosexual, güey. Que le dice, no, güey, un verdadero hombre enfrenta una putiza de frente, empieza a decir que es un cobarde por refugiarse con su mamá, güey. Ajá. Entonces, a partir de este punto es cuando lo empieza a tachar de homofobia. Bueno, de gay, pues. Homosexual. Así es, pero anteriormente ya el don ya le cagaba, güey. De hecho, hubo una ocasión antes de este altercado, güey, que el vato le tira como una caja de herramientas. Uh-huh. Y el papá se emputa y lo empieza a pegar, pero cabrón, con un cinturón. Sí, de hecho sí vivía mucho esta parte del abuso por parte del papá. Este güey, te digo, también aparte si era como muy amanerado, comenzaba como a mostrar estos modismos de ser un homosexual. Y el papá pues obviamente le empezaba a tirar que era un marica, que era un tonto. Él a los 9 años se comenta o se dice que fue violado por un amigo muy cercano de la familia.
Un trailero. Pero él nunca se comprueba, nunca lo acepta. Nunca lo menciona. Ajá. Porque Gacy tenía miedo de que su papá le echara la culpa. De te pasó eso por tu culpa. Ajá, por joto. y eso era porque le tenía miedo de decirlo, güey. Por eso nunca lo dijo hasta pues, mucho tiempo que realmente no fue, bueno, que obviamente sí es un abuso, pero no fue que como que haya, como que hubiera sexo oral o penetración, cuestiones solo así. lo toqueteaba. Solamente le cotorreaba. Le hacía unas así. tintinelas. Unas campañadillas. Unas campañadillas, güey. Viva la carocada mágica. Pues le daba ahí sus pinches, Su levantahuevos. Sus besos de payaso. Los besos en el payaso. Póntelo en la nariz. Ay, su restregada de pito. Él nunca lo habla y nunca lo comprueba, porque imagínate, por una persona que es tan homofóbica, el aceptar que te habían violado, que te había toqueteado un hombre, pues dijo, pues mejor yo me los cojo. Pero todavía no. Todavía aventaba pura pipí. Sí, entonces ahí todavía no. Sí, en ese tiempo estaba morrito, así. Todavía se veía a Maribel Guardia y se miaba en la noche. Porque en ese tiempo, pues hay que saber que Maribel Guardia tenía como 30 años. Es que esa vieja es eterna. Es inmortal, güey. Es una Chabelo sexy. Sí, güey, esa pinche vieja, ve. Se la jaló, yo creo, con mi abuelo, se la jaló mi papá, me la jalé yo, y yo creo que hasta a mis hijos les va a tocar. No mames, esa es una... Sí. Legendario. Chiquilla de vainilla. Ah, ¿cuál de vainilla, güey? Pinche, puro plástico. Si la gente la de besar debe saber cómo es el saborizante del frutzi, ¿no? A puro conservador. No digas mamadas. Sí, güey, pues imagínate ya bien plástica, así el pedo, güey. Igual ¿no? sí le doy. Eso es aparte. Así como Gacy les daba. Tu cougar, güey. Ya sé, güey. Entonces, ¿qué nos Yo le decía que nunca lo acepta este güey que se lo violaron, ¿no? Ajá. Pasa el tiempo y este güey, a los 11 años, como es muy clásico en la mayoría de los asesinos seriales, tiene un pinche golpe en la cabeza. Estaba jugando con un columpio y mocos. le da el no mames. putazo el columpio, porque ni el columpio lo quería, yo creo. Sí, Pobre porque vato, como comentas, hay algo muy característico en los asesinos seriales. De hecho, no recuerdo exactamente el nombre, creo que le llaman el trío de McDonald, algo así. Uh-huh. Que la fórmula perfecta para crear un asesino en serie, pues es un golpe en la cabeza, güey. Esta parte en que se orinen de la cama o que empiecen a matar animales. Uh-huh. O les gusta mucho el fuego, güey. Si hay 3 de esos elementos, es la fórmula perfecta para un asesino en serie, güey. Aparte del columpio, eso del columpio que comentan, yo no lo sabía, güey. Sabía que en una ocasión de tantas que su jefe le partió su madre, agarró un palo de escoba, güey, le metió un putazote en la cabeza y lo noqueó. Ese es el que yo sabía. Se golpeó con un columpio. Se golpea con un columpio y a partir de ahí empieza a tener desmayos, empieza a tener mareos. Pero el papá no le creía, güey. El papá era así como de, nomás está llamando la atención, culero. Ey, sí, la parte de los desmayos sí lo... El marica ya se va a desmayar. Mira. Otra vez, mira, ya diciéndole ridículo. Solo. El pinche ataque, güey. El papá decía que solamente lo hacía por llamar la atención. Tenía dolor de cabeza muy fuertes. Y hasta los 16 años... Después de un ataque epiléptico que le da al cabrón, lo llevan al doctor y ya le descubren un coágulo en la cabeza. Ah, no mames. Sí, ya tenía el putazote y por eso mismo, de repente como que iba caminando y... y tengo entendido, güey, que por esta época, cuando recién le empezó lo de los ataques, aquí fue uno también de los grandes parteaguas de su vida, porque fue donde él, por primera vez, güey, pasó como de la fantasía a actuar y también intentó aprovecharse de una morra, güey. Ya estando él en la secundaria,
no recuerdo bien exactamente el dato, si se la lleva como unos arbustos y se la quiere toquetear, güey, y abusar de ella. Pero pues afortunadamente no pasó a más, güey. Pero aquí ya él ya rompe este límite de la fantasía a tratar de llevarlo a cabo, güey. Sí, que son, bueno, son cosas que ellos empiezan a fantasear desde niños. Y hasta que llega un punto en el que ya... Sí, en el que ya sobrepasan los límites. Ajá. Ya no lo llegan a ver como una fantasía, sino como una obligación de tengo que hacer esto, ¿no? Una necesidad. Ajá, una necesidad de hacerlo, y casi siempre van subiendo de nivel, porque ya poco a poco las fantasías ya no van siendo... Ya no es suficiente. Ajá, ya no van siendo suficientes. Entonces te digo, le dan destaque, ya le detectan el coágulo. Luego este cabrón huye de su casa. Ya harto de la putiza que le daba, de las putizas que le daba el papá, de los maltratos, huye de su casa y se va a vivir a Las Vegas. Ajá. Entonces, este güey encuentra un trabajo en una morgue, pero como era menor de edad todavía en ese tiempo. Estoy bien. Como era menor de edad en ese tiempo, al cabrón se le dan nada más como de cuidador. Él cuida la puerta y ahí los muertos que no se movieran. ¿Qué le cuidas? Que no se fueran a ir. Sí, güey, ¿qué le cuidas a un muerto, güey? Y cabe destacar que para esta época, antes de irse, güey, él ya a sus 18 años, él entra como un miembro activo al Partido Demócrata. Pero eso es posterior. Aquí todavía este güey todavía es menor de edad. Cuando está trabajando aquí en la morgue. Entonces cuando empieza a tener, a él le encantaba trabajar ahí porque le gustaba tener contacto con los muertos. Con los muertos, Ajá. Exacto. Entonces este güey, una vez que él te lo platica de esta manera, dice que no tenía cómo regresar a su casa y se queda a dormir ahí en la morgue. Y dice que se sentía como muy solo y fue y se acostó con un cadáver y lo empezó a toquetear. Está frío y lo quise calentar. Me habló. Y ya lo empieza a toquetear al vato. Y es ahí cuando se le para el porongo, el payaso asesino. Se empieza a tener esta excitación al momento de estar tocando el cadáver. Y obviamente era un chavo, bueno, era un joven. Y era por eso le gustaba estar ahí, porque llegaban jóvenes. Cadáveres jóvenes. Y ya, pues ahí. Juegan bien tiesos. Sí. ahí te va, güey. Yo Te voy a embalsamar el pito. Te lo voy a embalsamar a mamadas. En la versión que yo, bueno, en una de las varias versiones que hay, güey. Sí, porque hay bastantes. Ajá, lo que yo encontré. Ahí Fue te va, el güey. pito. El pito disecado. No, güey, digo, ya a los 18 años, este güey entra al Partido Demócrata. Uh-huh. Y su jefe se pone, pues, contento. Y le dice, te voy a regalar un coche, güey. Le regala un auto. Uh-huh. Pero le dice, tú vas a pagar todas las facturas de reparación. Entonces, como este güey no tenía jale, no tenía para pagar las facturas. Uh-huh. Y su jefe se lo quita, güey. Le quita el motor, ¿no? No supe si el motor. Como Malcolm. No supe si el motor, güey, pero le quita el coche y este güey se siente traicionado por su papá. Porque es la primera muestra de afecto que le da, güey, y luego lo manda a la verga por eso. Entonces, en este punto es donde se agüita y se va a la morgue, güey. Es cuando se va de su casa. Se va a Las Vegas, ajá. Porque dice, no, a la verga ya mi jefe. Y yo de lo que vi, es que el vato vivía a la vuelta de la morgue, güey. O sea, en la parte trasera, entonces le quedaba en corto. Y vi yo, güey, bueno, de los pedacillos que vi. Ajá. Llega un cadáver de un joven, güey. Y este güey va, güey, lo ve y se siente atraído, güey. Siente una fuerza, algo que lo atrae. Y empieza a tener como pensamientos de me lo voy a coger. Como el Atas. Ese morrillo, me lo voy a coger. Cállese, chamaco, cabrón. y dice el vato, no, güey, esto no es normal. Y en este punto dice, no, güey, le marca a su jefa. Le dice, oye, jefa, ¿puedo regresar a la casa? Me dice, sí, güey, yo aquí cuida a tu jefe de que no se vaya a pasar de lanza. Sí. Digo, esa es una de las 1000 versiones que hay, ¿no? Te digo que aquí güey se mete a dormir con este güey. El chiste es que empieza a tener su primer contacto con un cadáver. Ajá. Y que posteriormente él tampoco acepta que practicó necrofilia. Uh-huh. Él nunca aceptó que practicó necrofilia, que nada más se metía a toquetearlo y le atraía, pero nunca lo... Le hacía sus rascahuevos. Nunca lo penetró ni nada de nunca eso. Lo sodomizó. Sí, nunca lo sodomizó. Y te digo, se une, después en esa parte es cuando él ya se une al ejército.
Él contaba que había ido a Corea a pelear en una guerra a Corea, pero no es cierto, él nada más sirvió en el ejército y nunca fue a ninguna guerra, no estuvo en... Estuvo de aguador. Sí, o sea, y él platicaba, como era bien egocéntrico y era una persona que tenía que era muy amable, vínculo con gente... Muy social. Ajá. Era Sí, era muy social el güey, siempre como que le gustaba llamar la atención. El vato, ya después de estos altercados, termina la universidad. Él estaba estudiando como un pedo de administración de empresas. Ajá. Y es cuando también ya empieza, pues como a crecer, güey, en su vida. Y empieza a trabajar en empresas chingonas, güey. De hecho, una de las que estuvo, que fue donde ya empezó como a pasarse un poquito más de verga, fue cuando estaba en Kentucky. En los Kentucky. De hecho, esta parte, él se casa. Su primera esposa se llama Marilyn Myers. Se casa con esta chica y el suegro es quien tenía la franquicia de KFC. Ajá. Entonces, como él se llevaba muy bien con el suegro lo ofreció de gerente. De gerentillo. Y es ahí cuando él comienza, como tú dices, a andar de coquetillo. De andar pillín. ahí de pillín, de pinche violador. Y lo que hacía con los niños, que a los chavos los invitaba a su casa supuestamente a ver porno, a drogarse, a fumar mota, a cotorrear. Y sí se los cogía. Dicen que la primer víctima que él tuvo como tal fue un chavo que recogió haciendo autostop. Dice que lo llevó a su casa, el cabrón, lo llevó a su casa y no pasó nada. O sea, no tuvo como insinuaciones ni nada con el chavo. Se quedó a dormir en la casa y todo. Y ya posteriormente, es que él abre los ojos y despierta y ve que el chavo tiene un cuchillo. Se le lanza encima, lo putea y agarra el cuchillo y lo empieza a acuchillar. Pues en ese transcurso que él lo acuchillaba, empezó a tener erecciones. Y dice que él te lo cuenta así como que tuve un orgasmo. Pero y después, para darse cuenta, al momento después de matarlo, darse cuenta que el chavo nomás le había ido a preparar el desayuno. O sea, le había hecho el desayuno. Sí, y el culero lo mató. Sí. Y es lo que él me mencionaba. O sea, yo lo hice porque supuestamente yo creía que me iba a matar, pero no, el morro de agradecimiento. Su pinche le había preparado el desayuno. Un menudito acá. Un menudito se lo dio la noche anterior. Ahí tocino le había preparado. Ah, huevo. Cuando estaba en todo este pedo de que trabajaban en los Kentuckys y así, güey, pasa también algo importante nuevamente en la vida de este güey, que un día sale a pistear con un camarada suyo, güey. Se lo lleva a su casa, andan cotorreando, güey, y empiezan como a ver fricción acá, coquetona entre ambos, güey. Y voltea a ver a su compa y su compa le dice, ¿te la chupo o qué? ¿Te la cromo? El beso del payaso. Sí. Y el gay sí dice, hágalo. El gay sí. El gay sí. Entonces, pues ya se la croma y todo el pedo. Y ya pasan la noche juntos, güey. Y cuando se despierta, el vato como que dice, ¿qué pedo? ¿Qué hice, no? Beso de compas. La típica de verga, güey, ¿qué hice anoche, güey? Entonces, pues este vato empieza a recordar todo lo que le tiraba así a su jefe y todo eso, güey. Y el vato se siente así como asqueado y lo manda a la verga, ¿no? Sobre todo, pues, como te contaba. Otra vez. Sí, te manda a la verga. Otra vez. Digo, sobre todo porque esta parte, pues, en esa época la homosexualidad no estaba bien vista y todo este pedo. Entonces, digo, empezó a recordar todo lo que le decía su jefe. Y dice, no, es que si no la sociedad no me va a querer, güey. Y empezó a tener como sus pedos existenciales, güey. Sí, pues todos sus traumas vuelven a renacer, ¿no? Entonces, ya empieza con el acoso sexual a los morros que trabajaban en el Kentucky, güey. Y un vato sí de plano lo denuncia. Sí. Y es cuando a este chavito, este güey lo manda a fueron dos personas que lo denuncian. Y a este cabrón uno lo manda a golpear. Uno lo manda a golpear y al otro lo amenaza y lo amedrenta y todo eso.
pero pues van y ponen la demanda y se va a prisión. Sí, lo prenden y se va a la prisión, lo meten. Por 18 meses. Por 18 meses. Bueno, realmente lo sentenciaron a 10 años, pero por su buen comportamiento sale a los 18 meses. Cuando él entra a la cárcel, güey, y pues sobre todo por los cargos de sodomía, su esposa pues se da cuenta que este güey es puñetón y ahí en este punto se divorcia, güey. Sí, porque de hecho ella ya tenía como sospechas. Ajá. Sí, decía como que camina medio raro. Como que caga y no puja. Cuando caga y se oye como espantazuegra. Sí. Se le voltea el calcetín. Cositas así. Pequeños detalles minúsculos. Pequeños indicios. Pequeñas, Se tiraba un pedo y escuchaba así. Sí. Como tapita de Jumex. Sí, y sale a los 18 meses porque algo que vamos a ver que es muy, muy común en los asesinos en serie es carismáticos. Que tienen un pinche acá comportamiento bien chingón en cuando están como en prisión, entran como en un periodo de recesión donde pues ellos son como así muy sociables, muy simpáticos y así, güey, y esto es lo que le ayuda a Gacy a salir de la cárcel a los 18 meses, güey. Sí, pues ahí va a la cárcel, pero pues también ya dando cuenta que ahí no, pues no mataba como tal, no, nada más. Pues ¿qué podía hacer, güey? Sí, más bien antes de ese tiempo él no mataba, todavía no era un asesino como tal. Sí. Sino ya tenía esas conductas, de faltas a la moral y todo este desmadre, pero no llegaba a ese punto de matarlos, ¿no? Ajá. Te digo que ahí en la cárcel comienza a tener muy buen comportamiento. De hecho le reducen la sentencia como comentas y se vuelve chef en la prisión. Ajá. Entonces es un cargo ahí muy pero alto. estuvo haciendo todo, güey. Aparte de ser chef también fue carpintero, güey. Y te digo, aparte hasta lo entrevistan. Lo entrevistan al cabrón como un ejemplo de reinserción efectiva a la sociedad y todo eso. De cómo se puede componer un criminal y todo ese desmadre, ¿no? Entonces ese güey, a él le encantaba ser mediático, la atención, que la gente lo viera como alguien, pues bien ante la sociedad y todo esto, ¿no? Alguien canchero. Sí, al momento de salir él de la cárcel, se regresa a Illinois, se regresa a Chicago y se empieza a volver súper homofóbico, más cabrón, como su papá, ¿no? Se empieza a tener como esta cuestión que le explota el recuerdo, güey, de ver que no estaba bien visto. Pone una empresa mamalona, güey, de reparaciones, de construcción. Ajá. Y chingón. Él era contratista de esta empresa y realmente ganaba mucho dinero. De hecho, estaba catalogado para ser presidente de creo que estaba como en una como candidato para ser presidente del ¿cómo se llama? Como la Cámara Mercantil en Estados Unidos. Él estaba para hacer. Sí, de hecho en esta época nuevamente retoma lo del Partido Demócrata. Ajá. Y hasta tiene fotos con la primera dama, güey. Sí, con de Estados Unidos. Sí, con la esposa en ese tiempo que era Ronald Reagan. Creo que era la esposa de Ronald Reagan, tiene una foto con ella. El cabrón, te digo, empieza a ser un cabrón así como que de alta sociedad y de hecho tenía fiestas en su casa. Hacía fiestas y venía mucha gente. A él le encantaba dar fiestas con 200, 300 gentes en su casa. Ajá. Pues, y es ahí donde en toda esta parte nace Pogo el payaso. Ajá. Es ahí en esa parte cuando nace Pogo y comienza a venderse más esa imagen. Sí, a vender esa imagen y ir a hospitales con niños que están moribundos, como vestido como Pogo el payaso. Ajá. Igual si podemos poner era el Avenger imagen de esa época. Sí, era el Avenger. Y siempre lo veían con sus globos de helio, güey, que andaba regalando los morrillos. Sí. Y así pedían donaciones o caridad para la banda necesitada, para el partido. Para todo, en este punto, pues es uno de los símbolos más grandes ahorita de la cultura pop, porque de ahí se toman muchas referencias. Stephen King, por ejemplo, utilizó a Pogo como inspiración para hacer a eso. Para hacerle a eso. En la última película del Guasón, güey,
Ajá. El maquillaje que utiliza Arthur ahí, güey, en esa película, Muy basado. está basadísimo en Pogo, güey, ya que, por ejemplo, tú lo ves al Guasón con su sonrisa toda roja, como es característica, pero está basada en Pogo. Pogo. Y en esa película en particular le ponen al Guasón unos triángulos azules, güey, Ajá. que son los que usaba Pogo en su maquillaje. De ahí viene pues esa influencia que tuvo ese cabrón, güey, que pues a pesar de ser muy, pues fue una mierda por todo lo que hizo, que aún nos falta mucho por decir, pero sí por eso llegó un impacto cultural tan se grande. volvió un También ícono. en el bar donde sale su primera escena de stand-up, de la de Joker, el bar se llama Pogos. Ah, sí. ¿Ah, sí? Yo Sí, sabía sí. que era cuando lo entrevistan en el ¿cómo se llama? En el show Ajá, de la el show. televisión, Ajá. era el show Pogo o algo así. No, no. el bar se llama ¿Es Pogos. en el bar? Y el bar se llama Pogos. Ajá. Sí, de hecho, te digo, se influencia mucho este vato. Te digo, regresa a Illinois después de salir de prisión. Es aquí cuando ya crea Pogo, empieza a hacer todo su desmadre. Te digo que hacía fiestas así enormes y invitaba un chingo de gente. Pero aquí es cuando, aquí es lo que te comentaba la primera vez que él mata. Que es a este chavo que le estaba preparando el desayuno. Y le dijo, guárdame este fierro y órale. Y pum, pero Y en las pum, costillas, pero en perro. las Y costillas, pum, 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 puto. sa, sa, sa. Sa, y no los puedo esquivar. De hecho, no sé si hacía el mismo caso que tengo yo aquí. Que el vato llega a una farmacia. No, ¿No? ese Tú dices ese que es un otro. autostop. Ajá, Ajá. fue la primera vez que él mata. Ya. El otro es el último chavo, te digo, ella después ya ajá. invitaba a los chavos ya a su casa, ya los drogaba y pues obviamente ya no iba a pasar lo mismo que pasó antes, ya no los iba a dejar salir con vida para que no lo fueran a denunciar. Este cabrón empieza y los invita a su casa, los drogaba, los maniataba, los tenía Les ponía sus esposas con cosas. cadenas, los golpeaba, o sea, les Sí, hacían cosas. de hecho el modus operandi de ese vato era llegaba a la casa este güey, los esposaba diciéndoles que iban a jugar, güey, se Ajá. echaba antes de ir este güey de casa Les hacía un truco con las esposas. Con las esposas Ajá, antes que supuestamente de salir a buscarlos, se echaba sus toques de mota. Ajá. Ese era como el principio. Luego llegaba, bueno, ya trayendo el vato, llegaba a casa, los esposaba, no sabía lo de los trucos de las esposas. Pero los ponía según a jugar, güey. Y luego ya cuando decía ya es hora, les ponía una cuerda en el cuello, agarraba un palo, güey, y lo empezaba a hacer como una especie de torniquete, güey, hasta que los asfixiaba, güey. Esa era una. Había otra donde, te digo, los amarraba y les metía la ropa interior hasta acá. Ah, no Los mames. metía hasta el esófago, la ropa interior, y así muchos murieron. Y los tenían los enterrados y tenían Los calzones, era con los calzones, ¿no? Sí, güey. Ajá, sí. Traía otro semejante truzón aquí. Hijo de perra, güey. Se le olvidó quitarse la truza aquí. Sí, Come güey, trapos. los metió, sí, güey. Y lo que le encantaba a él, por ejemplo, era ahogarlos en agua y volverlos a sacar para seguir. Aplicaba la de la judicial. Sí, la güey. judicialiña. Sí, estaba ya muy loco. Te digo, la primera vez que mata a este chavo, las casas en Estados Unidos tienen como una elevación. Ajá. Como una elevación. Y entonces ahí fue donde Los entierra, metía. Ajá, lo Ajá. entierra. Y pues la casa empieza a tener Olor a mierda. olor a culo. pinche, ajá. Ajá, a culo, a puro fundillo fresco. Oye, la No. pinche casa, güey. O sea, pero él siempre decía que era una problema con ¿Con las tuberías? las tuberías y que por eso olía a pura cola. puro fundillo fresco. Entonces, te digo, empieza a meter ahí los cuerpos. Primero lo que él hacía es que los llevaba a un río que estaba cerca. Ajá. Y ya posteriormente se lesiona de la espalda, ya no podía cargar con los cuerpos. Entonces ya los empieza a enterrar en la parte En su de cantón. abajo, en la parte de abajo de su casa. Ajá. Que se comenta que fueron más de 100 asesinatos los que tuvo este cabrón, pero solamente verga, güey. declaró 39. Yo supe que eran, cerca de 30 y Ajá, tantos. De hecho, yo 39. tengo el dato de 33. Porque obviamente los únicos que encontraron fueron los que tenían, Los que tenía ahí. 33 en su casa. Más los que y habrá más tirado a la ajá, verga. Fueron 38, creo. Bueno, les tiro la verga.
No, fueron 28 cadáveres los que encontraron en su casa y 5 que había aventado en el río. Al río, ajá. Te digo que este cabrón, donde la caga es cuando su última víctima, que es Robert Prest, que es la que platicabas tú de la farmacia. Ajá. Este güey trabajaba en una farmacia. Lo que él hacía es que él se acercaba con los chavos y les ofrecía un mejor trabajo. Hey, perra, ¿quieres ganar un dinero bien chingón? ¿Quieres ser mi perra? Como Butters. Entonces les ofrecía este trabajo y pues luego los hacía ir y los cogía. Ajá. Que fue que desaparecieron, bueno, reportaron la desaparición de este cabrón. Y creo que el de la farmacia fue el que dice, sí, pues vino este güey. Ajá. Y, pues sí. Y empiezan a hacer investigación y más pues bien lo empiezan a conectar a este güey. La mamá es la que dice que había ido a una entrevista de trabajo. Ya. Y van y hablan con él, con John Wayne Gacy. Con el Gacy, van y hablan con el Gacy. Y él les dice que ahorita no puede ir a la comisaría porque está ocupado, pero que va al día siguiente. Entonces este güey, como no va, el pinche investigador pues, deja ver qué onda, empieza a checar lo investiga él y se da cuenta que tenía antecedentes por violación. Entonces de ahí es cuando dice, este perro, va al otro día. Le cargó el payaso. Ajá, va al otro día el cabrón y le dice, no, pues que yo no lo conozco al chavo, que no sé qué. Dice, no, es que la mamá del chavo dice que vino contigo a una entrevista. Dice, no, yo ya no lo vi. Y se quedan así como, ¿qué pedo, no? Dice, no, pues, consigo una orden judicial para llegar a la casa, para poder entrar. Entran a la casa y encuentran un recibo de este cabrón, de remodelaciones. ¿O no, encuentran un recibo dentro de la casa del pinche, de la farmacia. Ey. Y la novia del chavo de Robert, dijo que ese mismo ticket, ella se lo había puesto en la sudadera a Robert. Es ahí cuando de repente entran, pues huele a puro culo la casa también. Empiezan a investigar y dan como con una trampilla que tenía, que era como un sótano, y es cuando empiezan a encontrar. Pero ahí te va, bueno, yo de lo que vi, güey, es que tenían sospechas de que era Gacy. Entonces le piden, los policías lo empiezan a seguir, güey. Entonces el vato se da cuenta que lo están vigilando, güey. Pero está mucho tiempo constantemente en vigilancia, güey. Sí, es cierto. Esa parte también es... Ajá. Es cierta porque sí, eso se me pasó a mencionar. Que de hecho hasta él interpone una demanda por acoso. Sí, de que ya culeros, déjenme en paz. Sí. Y el vato se empieza a desesperar, güey. Ya lo ves de pronto ya que no está rasurado, güey, y así. Porque pues digamos que entró como en un síndrome de abstinencia, güey. Entonces él ya necesitaba matar, güey, ser así. Y se empieza a descuidar y se empieza a poner todo pinche idiota, güey. Y fue que este cabrón sale, güey, llega con una botella de whisky con sus abogados, pero hasta el ahogado de culo, y le dice, no, pues yo maté a tantos cabrones, y de pronto el güey se desmaya en su peda. Entonces cuando despierta, güey, le dicen los abogados que qué pedo, este güey se va a la tumba de su papá y empieza a llorar, güey, porque pues este vato siempre buscó la aprobación de su papá, güey, siempre era lo que él quería. Se empieza a llorar en la tumba de su papá. Ya se va a la verga de ahí, va a comprar un toque de mota y regresa a su casa, güey, y están los puercos. Sí, güey, y lo agarran por la mota. Por posesión de marihuana. Entonces, güey, lo meten al bote. Como estos güeyes estaban buscando todo este pedo de los asesinatos, agarran la excusa de la mota. Y es con la que entran a su casa, güey, y dicen, no mames, aquí hay un olor a mierda, rompemadres. Y fue cuando destapan las cañerías y todo, y sorpresa, güey. 30 y tantos culeros allá abajo, güey. No es caca, son muertos. Sí. No es caca. No es caca, qué bueno. Uf, menos mal, ¿no? Ni sabes. Güey, no mames. Ajá, güey. Como quiera, aquí hay como 15 muertos, pero lo bueno es que no es caca. Sí, menos mal. Ya comienzan a sacar los pinches cadáveres, ¿no? Todos los muertos que tenía. Encuentran 28 cadáveres. Ajá. Debajo de su casa, y después él dice que tenía otros 5 muertos más en el río donde los iba a tirar, ¿no? Y ya fueron a sacar esos cuerpos. En una de sus declaraciones, obviamente siempre dijo que aborrecía a los homosexuales y era como su manera de hacerlos pagar, ¿no? Uh-huh. Aparte también él decía que él prefería tener sexo con ellos, con los hombres, porque con las mujeres tenías que estar
tirando flores, tirando y flores, que una chiquita la que hace. Y él era un hombre de negocios, él era un hombre muy ocupado, por eso prefería cogerse a los hombres porque era más fácil, decía. Ah, Era mira. era mucho más sencillo. Sí, su excusa, ¿no? Como el clásico de te fui infiel para que fueras más fuerte. A huevo. Mira, de pura infidelidad, compa. Mamadísimo. Se ve que no tienes vieja. No. No hago ejercicio, chavas. Suscríbanse. Ah, sí, te digo que empieza a dar esas declaraciones. Y el cabrón empieza pues a volverse una persona bien mediática, ¿no? Él desde que entra a la cárcel, Sí, mira, a ese vato lo enjuician el 3 de febrero del 1980. Y es cuando lo meten a la cárcel y él empieza como a llamar más la atención. Sobre todo porque el vato empieza a pintar autorretratos de él, güey. Y se los empiezan a comprar así, güey, por todo el pedo que había. Más que nada por el tipo de carisma que él tenía, ¿no? Pues también, y por toda la historia que hay detrás. Pues lo mismo que mucha gente morbosa. que viene, como ajá, con güey. Manson, güey. Como con Manson, como pasó con Ted Bundy, como pasó con Richard Ramírez. O sea, todos estos güeyes como que se enorgullecen de ser lo que son, de ser asesinos, de matar Pues, gente. ¿Quién fue el que se casó estando en la cárcel, Manson? También él, Pues hubo varios, güey. también Ted Bundy, Ajá, también. Ted Bundy, el culero. Ted Bundy es el güey que le olía que tenía todos los dientes puteados. No, ese es Richard Ramírez. Ah, Richard fue con Ramírez Ramírez. también se casó Ajá. en la cárcel. Sí. Y aquí es donde pues empieza a ser un rockstar así mediático. De hecho, este güey le declaran su condena de muerte, güey, el 9 de mayo de 1994. Pero te comento, en el transcurso de Ah. este tiempo, güey, cuando él ya lo tienen encerrado y todo, van otros dos chavos que declaran. Ajá. Dice que él nunca tuvo ningún pedo con esos dos chavos, nunca los violentó, nunca nada. Lo único que los puso a hacer a ellos fue cavar. ¿Ah, sí? Ajá, les puso a cavar unas zanjas, que porque tenía algún problema y quería buscar y no sé qué, y los puso a cavar. Yo de un dato que se me pasó decirles que a mí me resultó bien cagado, güey. Fue que estando con su primera esposa con lo del Kentucky, güey. Ey. Que una vez llegó un vato de los que intentó abusar de él. Ah. Le tocó la puerta, salió y el morro lo empezó a agarrar a putazos, güey. Se lo verguió, güey, y ya el vato se metió a su casa. Y le dice a su esposa, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? No, pues fue por un sueldo que no le pagué. pero se lo putearon, güey. Bueno, a mí me causó mucha gracia, güey. Por cochino. Que no mames, le como una putiza, güey. Este cabrón te digo que lo empiezan a hacer como muy mediático por todo el desmadre que se hace. Ya ves que en Estados Unidos casi no se da. Ajá. Y empieza a tener club de fans y todo este desmadre. Se hace muchísimo más famoso ahí en la cárcel. Y comienza a pintar autorretratos. Se hizo amigo de Gigi Allen. No sé si lo conozcas, este güey que era un vato bien punk, que se cagaba en el escenario y se comía su caca y se la aventaba a la gente y se golpeaba y se abría la cabeza. De hecho, en una entrevista dice John Wayne Gacy que le caía muy bien Gigi Allen, pero que olía bien culero. Me Igual que mi recordaba casa. decía. Me recordaba la casa. Sí, que olía bien culero. De los autorretratos que él tenía, quien le compró varios fue Jonathan Davis de Korn, el vocalista de Korn, y Danny Field de Cradle of Filth. También le compró autorretratos que valían un chingo. Los vendió, creo que el más bajo lo vendía en $500. Y de hecho, y los más altos como hasta los $3,000, $5,000, güey. De hecho, cuando le hicieron una película a Gigi Allen, la portada de la película es una pintura de John Wayne Gacy. Ajá, de John Wayne Gacy. Que cabe destacar que nunca mató como Pogo. No. Nunca asesinó de payaso. Era como su alter ego bueno. Era cuando ese güey estaba contento y acá todo canchero. Sí, digo, lo enjuician, lo encuentran obviamente culpable Por todo ese pedo. todos los asesinatos, y lo condenan a pena de muerte. Ajá, lo condenan un 9 de mayo de 1994, pero el vato siempre estuvo como apelando. Ajá. Estuvo pues un chingo de tiempo apelando, como 10 años, güey. Ajá. Hasta que ya Le llegó la hora. Ajá. Y sus últimas palabras fue: bésenme el trasero.
Fueron sus últimas palabras de Pogo el payaso. Este asesino que causó gran revuelo por el hecho de que era payaso. Sí, y sobre todo. Pues más que nada por eso, ¿no? Que lo conocen como el payaso asesino, que realmente nunca asesinó como payaso. Pues bueno, esta fue la historia de Pogo. Vámonos a nuestra última sección. Que como lo prometimos el episodio pasado, que fue el primero, tenemos un bloquecito de 3 datos innecesarios que pueden usar en la peda, con la morrita que les gusta para romper ese silencio incómodo. Y uno de los primeros datos es, ¿sabían ustedes que Bolivia es el país más plano del mundo? Es que no hay Pues no sé si no haya montañas o cosas. A lo mejor está a un nivel chingón. Y tampoco tienen mar. Ah, no. Verga, güey. Qué mal estoy en geografía. Otro de los datos curiosos es que ustedes sabían que al nacer tenemos 300 huesos en el cuerpo y cuando vas creciendo solamente te quedas con 206. ¿Qué pasan con los demás? No sé si los cagas o no sé qué pasa. Pero... No, rápidamente lo que pasa es que se van uniendo, se solidifican. Ajá. Y el último que tenemos es, ¿sabían ustedes que la pizza hawaiana de jamón con piña se inventó en Canadá? Ah, no lo sabían, perras. En Canadá. En Canadá, güey. Sí, pues sí. Son 3 datitos curiosos, inútiles, pero muy buenos para la peda, chavos. Ajá, sí. Pues bueno, esto fue el capítulo número 2 de John Wayne Gacy, alias Pogo, el payaso. Esperemos verlos pronto por aquí o que nos estén escuchando por Spotify. Les dejo yo mi Facebook en la parte de abajo, que es Frank Cortés, así me pueden buscar, o está Cortés62 en Instagram. Y a mí me encuentran como Arturo Castillo en Facebook o como Garritas GLS en Instagram. Y pues bueno, sigan disfrutando, morros. Nos vemos en su siguiente clase.